Hola, hola, bienvenidos. Esto es La Voz de Sporting 1905.es, un espacio que pretende ser un punto de encuentro, análisis y debate para los seguidores del Real Sporting de Gijón. Un espacio no, tu espacio. Y esta semana es la semana del derbi, así que tenemos a el boss, Alejandro Vigil, un poquito más alterado de lo normal. No, estoy muy tranquilo, Cebal. Yo creo que está más alterado Souto. Muy buenas a todos. ¿Tú crees que estoy alterado? A ver, igual estoy impaciente por ver las comparativas que lanzas hoy, porque siendo un podcast especial, digamos, miedo me da que con el Oviedo de por medio metas alguna comparativa que nos llevemos las manos a la cabeza y hasta nos cierren la web. No. Si no la cerraron ya no la cierran. También es verdad. Bueno, pues sí. Que te compare a Borjita con Manu García, porque eso no puedo hacerlo, porque no tendría ningún sentido. Yo hago comparaciones que tienen sentido. Vale. Bueno, yo espero cualquier cosa de ti, en ese sentido. Tengo que darle la razón al boss. Yo tampoco le veo ningún tipo de comparación. Y bueno, pues es que esta semana de derbi la verdad que la gente se ha animado, se ha animado a dejarnos audios y a tratar de participar en esta edición especial del podcast. Así que si os parece, comenzamos. Y el primero, hoy abre el turno el Opi. Vigil, Cebal, Souto, un saludo, cracks. Floro, el Opi al aparato. Sábado 18:15, el Molinón Enrique Castro Quini. Hay que aplastar. Vamos a tener miedo a un equipo que sacamos más de 15 puntos, joder. ¿Pero qué me estás contando? Ni Oviedo, ni derbi, ni nada. Hay que aplastarlos, joder. Hay que aplastarlos. Ya está bien de tanta tontería, de no sé quién. Hay que aplastarlos. Tienen que venir al Molinón y mamar. Vale que tenemos el equipo que viene de 2 partidos, de hacer un poquitín ahí el pecho frío. Pero escucha, que estamos en playoff. Ascenso directo difícil, obvio. Playoff a la mano. Hay que defender este playoff y ya está. El objetivo era la permanencia. Vale, correcto. Todos contentos con Gallego por eso. Pero, joder, hay que tener mentalidad de un poquitín más. Entrar en ese playoff y ver qué pasa. Joder, tenemos equipo de sobra. Recuperamos a muchos jugadores para esta semana. Yuka, Pichichi. Mariño, bueno, tenemos un poco que si duda, que si no duda. Pero, coño, tenemos porterazo. Vuelve Babín. ¿Pero qué miedo podemos tener nosotros, joder? Vamos a tener miedo en casa a unos que vienen luchando por la permanencia. Hombre, por favor, venga, venga. Vamos a ser serios y vamos a llegar al Molinón, ganar y pa' casa. Molinón, ganar y pa' casa. ¿De acuerdo? Molinón, ganar y pa' casa. ¿Entendemos todos? Venga, un abrazo, chat. Bueno, chat no, Floro. Bueno, Floro, chat del Floro. Bueno, venga, un abrazo. Puxa Sporting, joder. Hay que poner este audio de motivación antes del partido, ¿eh? Sí. Ya. Se lo haré llegar a Gallego por WhatsApp para que lo pueda poner en el vestuario. Para el podcast del postpartido de la semana que viene, te lo voy a poner a ti porque estás un poco dormido, Cebal. Te lo voy a poner para que te motive. ¿Que estoy dormido? Pues estoy exactamente igual que cualquier otro día. Me da exactamente igual grabar el podcast a las 11 de la mañana que a las 11 de la noche. El problema lo tiene el Opi, que parece que habla con flash forward Sí, de verdad. He tenido que mirar a ver si el reproductor estaba en velocidad por 2. Es capaz. Este hombre. Oye, el tema de coach famoso del Sporting, ¿cómo está? Porque, oye, yo, si hay alguna opción, alguna plaza libre, el OPI, vamos, va para ahí de cabeza, ¿eh? Hay una vacante ahora. No, al menos que yo sepa, vamos. No sé si Acebal tiene una información contradictoria al respecto. No te voy a llevar la contra en esta. Y sinceramente, yo que lo del coach tampoco lo entendía mucho, ¿eh? Bueno, si no podemos mandar al Opi de cura, ¿no? A que recen los jugadores con él un poco antes de los partidos y seguro que nos va mejor. Temas Mira políticos, Souto. Haciendo Souto, que para mí sobraba tanto el cura como el coach, imagínate. Bueno, más o menos podemos andar en sintonía en este sentido, pero bueno, la verdad que, vamos, yo creo que en general, y me incluyo y incluyo a la gran mayoría, ya por hablar en voz de mucha gente, somos una afición pesimista casi en toda la temporada. O sea, incluso cuando el equipo lo está haciendo tan bien como esta temporada, vamos con
más miedo que valentía. Vamos mirando más cómo está el Girona, el Mirandés o la Ponferradina, en vez de estar preocupados por los que de verdad estamos con ellos, como el Leganés o como puede ser Almería. Eh, en un derby eso se multiplica. Yo creo que ya no es solo ese pesimismo, sino que es miedo ya. Y lo decía Lopi, el Oviedo está en otra zona de la tabla, está peleando por otros objetivos y está en una dinámica peor que la nuestra. Así que en ese sentido, es verdad que un derby lo cambia todo y que siempre se magnifica y etcétera, etcétera. Son clichés, pero son en parte ciertos. Estos partidos son un poco diferentes a lo habitual. Pero vamos, ya podíamos tener muchos más aficionados como el Opi y encarar este partido con esas ganas y ese espíritu en vez de estar temiendo qué es lo que pueda pasar si perdemos otra vez un derby. En vez de eso, démosle la vuelta a la moneda y pensemos en cómo celebramos la victoria, aunque, como dice el Opi, con responsabilidad ahí en casa que hay COVID. Bueno, Pues yo la verdad es que estoy muy tranquilo, ¿eh? Si Yo- perdemos no pasa nada. Seguimos teniendo ahí un colchón de puntos que no sé, tampoco pasa nada por perder un derbi más que un derbi menos. Evidentemente, ojalá que lo ganemos, pero eso de llevarse las manos a la cabeza por perder un partido más, pues no pasa nada. Bueno, yo un apunte antes de que se me olvide para Souto. Muchos más como el OPI, no sé si seríamos capaces de soportarlo, ¿eh? No. Y luego, lo del pesimismo. A ver, es que yo creo que una vez que llega este tipo de partidos, los derbis, que la gente ya está muy escaldada. Y ya no Sí. solo ya no solo de la última temporada, o sea, de este último reencuentro, digamos, sino de años A, ¿no? Nos resulta complicado recordar derbis en los que hayamos disfrutado. Entonces es normal que la gente vaya con un poco de recelo. Dicho esto, Molinón, ganar y para casa. O sea, estoy con el OPI. O sea, estos partidos yo me los planteo siempre así. Yo siempre quiero creer que vamos a ganar. Luego, luego la realidad es muy tozuda y nos dan todos los morros. Pero Molinón, ganar y para casa. Exactamente. Pues, ¿qué pasa el siguiente? Pues el siguiente es Pay 37. Hola, ¿qué tal? Soy Pei y nada, con respecto al derby todavía, bueno, no siento ese cosquilleo, ese hormigueo en la barriga de nervios. Es una temporada diferente, no se va al estadio, incluso los partidos no los puedes ver con tus amigos. Bueno, poco todo lo que estamos viviendo que ya sabéis. No, quería puntualizar y hacer referencia a que da la sensación, o eso escucho yo en las diferentes tertulias regionales durante semanas y meses, de que el Oviedo gana los derbis porque se los toma más en serio, o porque le pone más sentimiento, o porque le pone más coraje, más garra, porque se lo toma más en serio. Y yo pienso y digo, vamos a ver, esto es una disculpa barata para justificar que hemos perdido los últimos derbis. En el fútbol pierdes porque, joder, porque ese día juegas peor y no te sale un buen partido. Porque técnica o tácticamente el entrenador rival pues te comió la tostada. O porque los jugadores pues ese día, como digo, no estuvieron del todo acertados. Pero decir que el Oviedo gana los derbis porque se los toma más en serio, a mí me parece, no sé qué opináis, Vigil, Acebal, Souto, me parece una disculpa y barata. Venga, un saludo. Tengo que decir que comparto a la mitad su mensaje porque no sirve de excusa, porque al final es algo que está en nuestras manos que no ocurra eso, si es que ocurre, pero sí tengo la sensación, por otro lado, que desde el club, por así decirlo, los empleados, sí sienten más esa pasión y la transmiten hacia los futbolistas, porque cabe reseñar que muchos futbolistas que están ahora en el Oviedo, pues ni son asturianos, ni han pasado por la cantera ovetense, ni han estado en segunda división B con el Oviedo, ni tienen ese sentimiento que pueden tener los aficionados de la capital. Pero sí tengo esa percepción de que desde Oviedo se mira mucho lo que hace el Sporting, lo que hace el Sporting. Recordemos aquellos tweets de feliz fin de semana porque nos pasaban en la clasificación, tonterías así. Y sí siento
que en el Sporting se toma con mucha naturalidad, incluso los propios periodistas. Ya os digo que yo esta semana estoy tranquilísimo. Para mí es un partido más que evidentemente luego cuando vayas a jugar el partido, o mejor dicho, vaya a visualizarlo, porque no voy a disputarlo por suerte para el Sporting, pues sí te pones más nervioso, lo que es ganar a toda costa, pero bueno, ya hemos jugado varios derbis estos años y no tienes la sensación que teníamos en el primer derbi, por ejemplo. No sé cómo lo veis vosotros. A ver, yo no sé hasta qué punto el tema de sentir más o menos equivale a estar más cerca o no de la victoria en un partido así. Evidentemente, un derbi, alguien que lleva mamando los colores de su club desde pequeño o incluso desde que nació, porque es de aquí, pues lo va a sentir más y siente esa, no sé, ese fuego dentro de querer ganar sí o sí porque le da más importancia a este partido que a otros de la temporada, pero yo no creo que el Oviedo se imponga por este motivo. Entiendo que son partidos muy disputados, entiendo que incluso ambos equipos cambian algunos matices de su juego y terminan siendo partidos de poco fútbol, de mucho contacto, de mucha disputa de balón, porque hay mucho envío directo, mucha imprecisión. Y en ese sentido, pues el que mejor se adapte a las circunstancias es el que se suele llevar el gato al agua. El último derbi, sin ir más lejos, se decidió por un detalle, pero fue un partido prácticamente nulo en cuanto a juego. No, Entonces, no, nulos son todos. El sí, problema es que cuando el partido es nulo, el que pone un poco más el cuchillo entre los dientes se lo suele llevar, o al menos empatar, que o para el tener, Sporting o tener no más ganar al capacidad. Oviedo, que es un equipo que está por debajo, pues generalmente suele ser un fracaso, por así decirlo. No, No es por meterme con ellos, pero si generalmente estás por encima, pues es como perder, no sé, contra el Albacete ahora mismo. pero no solo es ponerle un puntito más de actitud, igual es también ser capaz de adaptarte mejor a ese escenario. O sea, yo entiendo que si el partido, por ejemplo, de este fin de semana se va a lo físico, se va al duelo directo, muchos envíos largos, etcétera, creo que ahí es mejor contexto para el Oviedo. O sea, tiene más para ganar el Oviedo que el Sporting. Otra cosa es que el Sporting consiga llevar el partido a su juego, controlarlo un poquito más y en ese sentido sí que creo que tiene que ser favorito, pues ya no solo por lo que dice la clasificación, sino por el juego que están desplegando ambos. Pero todo dependerá, como digo, de quién consiga llevar el partido a su terreno y quién controle un poquito más esos nervios, porque también ya no es solo actitud y ganas, también son ciertos nervios que se apoderan un poco de según qué futbolistas. Quien lo lleve mejor, supongo que será el que más cerca esté de la victoria, nada más que eso. Yo estoy bastante con lo que decía Pei, ¿eh? Me parece una excusa y muchas veces más una excusa desde fuera, lo de la intensidad, lo de que ellos ponen más ganas. Digo una excusa desde fuera porque no encontramos otro argumento para justificar que en este tipo de partidos, pues últimamente o normalmente el Oviedo se los acabe llevando. Lo entiendo como una excusa, como un lugar común que utilizamos habitualmente. No, bueno, es que le pusieron más ganas, es que le pusieron más intensidad. Yo no lo creo, sinceramente. Puedo entender que el primer año del reencuentro, ¿qué es? 17, ¿no? La temporada 17-18, cuando vuelven otra vez a coincidir, ellos tuvieran la sangre en el ojo todavía, ¿no? Esa sensación que transmite muchas veces el Oviedo de tenerla muy adentro, ¿no? De tener un pequeño complejo y que, bueno, pues que tuvieran muchísimas más ganas o muchísimas más cuentas pendientes. Puedo entenderlo ese primer año, pero más allá no, o sea, no. Estoy completa y absolutamente seguro que en el vestuario del Sporting, cada vez que hay un derbi, están mentalizados, están convencidos y están con todo puesto en sacar el partido adelante. Esta noche publicábamos en La Voz una entrevista con Isma Cerro y él lo dice. Y lo que dice es que en esos partidos lo dan todo, absolutamente todo por conseguir la victoria. Que luego no sale y también que los nervios son brutales y a lo mejor ya no es cuestión de intensidad ni de ganas, sino de saber canalizar esa tensión y esos nervios, pues que por lo que sea, volvemos al coach de antes, por lo que sea, en el vestuario de mareo no son capaces y en el del requesón sí. Igual estoy diciendo una pijada, pero yo tampoco le encuentro una explicación
Lo que sí estoy convencido es que no es cuestión de ganas y de intensidad. Sí, yo compro totalmente eso más que nada porque me parece una escapatoria sencilla. O sea, si lo que digo, si hay poco fútbol y no tenemos la excusa de hablar del juego para entender qué ha podido pasar, por qué ha perdido el Sporting, etcétera, nos escudamos en eso, ¿no? En una solución sencilla, en una especie de coletilla de nos han faltado ganas o han faltado intensidad en el equipo. Bueno, intensidad habría que definir primero lo que es y después tratar de buscar argumentos más allá, porque a mí eso me parece bastante simple, bastante sencillo y que sirve para justificar a veces que el equipo pierde. Sin embargo, cuando gana, seguramente no sea por esa intensidad, sino que será por otras cuestiones, seguramente más futbolísticas. Entonces, yo también estoy de acuerdo con Pei y Acebal en que me suena más a excusa que no a un argumento real. Una vez superado este tema, vamos con el siguiente participante de hoy, Robin Hood. Los derbis asturianos de los que tenemos más recuerdo, yo creo, los sportinguistas, son los derbis de segunda B y tercera entre el Sporting B y el Oviedo, ya que son de un pasado bastante reciente y del que yo creo que todos los sportinguistas guardamos un buen recuerdo porque siempre les ganábamos. Espero que este sábado volvamos a ganarles como hace años. Pues rememorando aquí los derbis, yo sí sentía que ese Sporting B salía más con el hambre que sale ahora el Oviedo, y veía al Oviedo con esa sensación que tiene ahora el Sporting de que pueden perder algo. O sea que si no ganan, pues ya es un fracaso estrepitoso. Los veía como más miedosos, no sé si me explico. Para ellos empatar era un ridículo máximo. Y para nosotros no es un ridículo máximo, pero casi. La sensación que tiene la afición yo creo que es esa. Aunque las fuerzas estén más equiparadas entre dos equipos A que entre un equipo A y un equipo B, pero bueno. Claro, al final, en esos partidos el filial está claro que tiene mucho menos que perder. O sea, va sin esa presión añadida, solo con el hecho de que no somos favoritos. Vamos a ver qué podemos hacer contra el Oviedo, que al final es un equipo, en ese momento era de su categoría. Y oye, si ganan, pues doble alegría, ¿no? Y yo también recuerdo con mucho cariño esos partidos, además porque creo recordar que los partidos en el Molinón siempre caían en fechas bastante señaladas, siempre cerca de Reyes o cerca de Navidad, o sea, eran como días así un poco especiales y encima derbi en el Molinón entre el Sporting B y el Oviedo. Y bueno, evidentemente, pues, ¿cómo vamos a olvidar aquella exhibición de Miguel Ángel Guerrero, ¿no? Contra el Oviedo. Siempre será recordado por eso, pero la verdad que son de esas tarde-noches bastante frías, pero de las que uno guarda un recuerdo especial y que no sé, yo por lo menos lo tengo bastante nítido, a pesar de que hayan pasado unos cuantos años. Sí, 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 sí. La verdad que son partidos de esos que quedan marcados, ¿no? Quedan marcados en la memoria colectiva y estoy completamente seguro que en el otro lado también han quedado marcados. Son de esos que ya no se van a poder quitar de encima tan fácilmente. Son esas manchitas que van quedando y que, bueno, que son también pues, un poquito de orgullo, ¿no? De que el filial fuera capaz de vencer con tanta facilidad, entre comillas, al primer equipo azul. No sé si es, volver otra vez a lo mismo, ¿no? Pero no sé si es tema de intensidad o de ganas. Lo que sí estoy seguro es que aquellos chavales sabían perfectamente que esos tipos de partidos te ayudaban a entrar en la pequeña historia del filial, ¿no? Y en la gran historia, yo creo que del club. Y eso también les ayudaba a dar más, que eran partidos tremendos. Y más allá de aquellos de guerreros que ahora mismo y me ha venido a la memoria un gol de Carlinos, un golazo en el Molinón, Sí, también en un partido que se acaba ganando 1-0, si no me equivoco, con aquel Correcto, sí. gol, sí. con aquel gol de Carlinos, ¿no? O sea, estamos hablando incluso, bueno, pues eso, de un chico como Carlinos que luego tampoco es que hiciera una gran carrera como futbolista y que sin embargo en aquellos partidos sacaban pues todo lo que tenían, que tomen nota los del primer equipo. Sí, pero lo que digo al final es que no es tanto motivación como tal, o sea, la motivación existe y en ambos lados.
sobre todo en este tipo de partidos, pero quizás en este en concreto, en el duelo entre filial y primer equipo del Oviedo, quizás pesaba más el tema de la presión, yo creo. O sea, insisto en ello, en que Sí, yo sé lo que iba. al final El el Sporting Sporting B B no salía tiene como el nada que partido de perder. su vida, salía como el partido eso, de su vida en el que no puedes perder nada porque por perder contra un primer equipo pues tampoco Nadie te te va a va a decir matar nada. nadie. Claro. Pero sin embargo el Oviedo salía ya humillado al campo porque salía jugando contra un filial. Es un poco lo que le pasó hace unos meses al Deportivo contra el Celta B, que en la segunda vuelta sí les ganó, pero en la primera hicieron el ridículo. Sí. Buenos tiempos. Y ahora tiempo para Soldados de Gallego. Buenas, pues nada, para empezar, agradeceros la oportunidad de comentar lo que opino y a partir de ahí pues decir que tenemos que demostrar en el campo la diferencia de puntos que hay en la tabla y que no puede pasar lo que pasaba otros años, que tenemos que empezar a salir a morder ya desde el principio, a acojonarlos y no se puede marchar ningún punto el sábado de aquí. Postdata. Poca memoria tienen algunos en cuanto al mejor portero de los últimos años aquí en Gijón. Ahora todo lo que pasa es culpa de él y bueno, luego nos tocará la fuente de la vida para que os acordéis de él que ya estuvo bien la broma, vamos. Un saludo y gracias. Hombre, yo no sería tampoco tan radical, no me parece que Mariño esté teniendo unas críticas feroces. Si es verdad que no está bien, que hay gente que lo está comentando, yo no estoy entre ellos porque comparto que, bueno, está teniendo unos partidos que no le están saliendo adelante, pero son 2 partidos de no sé cuántos lleva, 150 por así, no sé. No veo que Mariño nos vaya a lastrar en el playoff ni en el resto de la temporada. Ojalá, no soy adivino, igual ocurre, pero es una posición que personalmente no me preocupa. Me preocuparía precisamente que no estuviese Mariño, que al final habría que dar la oportunidad a Cristian Joel, que es un portero prometedor, pero no tiene la experiencia y el buen hacer que está demostrando Mariño hasta la fecha. Sí, a ver, yo creo que la crítica no está siendo tampoco desmedida. Yo sí que he dicho que el nivel de Mariño últimamente, quizás en el último mes, pues ha bajado respecto a lo habitual en él, vamos. Pero eso no quiere decir que tengamos que poner la lupa sobre él o que tengamos que empezar a dudar de su rendimiento. O sea, es un portero de los mejores de la categoría, si no el mejor. Y eso no lo duda nadie. No estamos poniendo en tela de juicio la capacidad que tiene Mariño o lo que está influyendo negativamente Mariño en la temporada del Sporting. Todo lo contrario. O sea, son momentos puntuales. En el último mes, pues me viene a la cabeza el partido en Ponferrada, por ejemplo, o esta última jornada, pero son cuestiones que le pueden pasar a cualquiera, son momentos de forma. Son momentos de forma y al final, pues entiendo que Mariño, como es humano, pues también tiene estos altibajos. Nada más preocupante. No creo que sea ningún problema mencionarlo, porque es así. O sea, si dijéramos que está tan bien como siempre, creo que estaríamos faltando a la verdad, pero por decirlo no quiere decir que le estemos señalando o que estemos poniendo, pues lo dicho, ¿no?, en tela de juicio lo que pueda hacer el portero gallego. Creo que todos confiamos en él y como dice Vigil, si no estuviera, sería mucho más preocupante a tenerlo bajo palos, esté en mejor o peor estado de forma. Por reseñar un tema, ahora que estamos hablando de Mariño, este bache en el juego me recuerda al que tuvo cuando estuvo lesionado, no me acuerdo qué problema tuvo cuando jugó Dani Martín hace un par de años. No, creo que no era el hombro, no estoy seguro. Creo que era la clavícula. Con la clavícula en Mallorca. Correcto. Y después tuvo ahí unos partidos que regresó y al final es normal. Los porteros también dependen mucho de la confianza y no estaba quizá al 100%, quizá estaba al 90%. No es que hice el ridículo, pero sí se nota que no es el Mariño que domina el área como lo domina cuando es posiblemente el mejor portero de la categoría. Pero también es verdad que no puedes pretender que un portero sea el top 1 durante 10 meses. Todos tienen sus bajones. Yo solo quiero recordar que hace 2 jornadas era el Zamora de la categoría, el portero que menos goles había encajado. No, y su temporada
está siendo buenísima, ya más allá de los números que pueda marcar el Zamora o no. O sea, es que de todas las pizarras que he hecho, en más de una he tenido que obviarlo porque si no, ya me hacía él una clave, él solo. O sea, Sí. su temporada está siendo excepcional en ese sentido. Y ya quisiéramos que todos los futbolistas de la plantilla rindieran al nivel Sí. de Mariño. Es más, todos, me atrevería a decir que todos no, la mitad de los futbolistas de la plantilla rindieran al nivel de Mariño. Espera, la mitad no, un cuarto de los futbolistas de la plantilla rindieran al nivel de Mariño. Yuka llevaría ya, no sé, 38 goles, si fuera así, ¿no? Bueno, O sea, hombre, tampoco me parece el mejor ejemplo. Luego, bueno, yo, luego dices de las mis comparaciones. Quería ponértela votando, Vigi, Sí, a ver sí. qué pasaba. bueno, venga, vamos votando hasta el otro lado del charco, ¿vale? Y escuchamos a Luis Felipe. Bueno, les digo que como sportinguista estoy preparado para el derbi del sábado. Ese derbi va a ser todo Sporting. Escúchase y acuérdense que se lo estoy diciendo, ¿eh? Prepárense. Ese es el Sporting. El Oviedo no sabe lo que le va a caer. Y nosotros se los vamos a dar en bandeja de plata. Vamos a ganar o 2-0 o más, pero vamos a decir 2-0, vamos a darle, no hay mucha humillación, vamos a hacerlo como se debe hacer. Pucha Sporting, y así vamos a ir, ¿eh? Vamos a ir y ese sábado a celebrar. Me gustó ese discurso, me gustó. ¿Qué os parece? No llega al nivel de fusión de Lopi, pero me ha convencido bastante. Era justo lo que iba a decir, ¿no? Mismo optimismo que Lopi, pero un tono completamente diferente. Mira, no sé si os animáis a hacer una porra. Yo para esto soy bastante malo, quiero decir, tengo una gran capacidad para gafar, entonces no sé si atreverme. Si vosotros dais el paso, yo digo un resultado, pero ya digo que luego que no se me tiren encima si sale justo lo que digo, pero al revés. Yo hice el Especialista. otro día, la porra de la boda de Asturias, pero no me acuerdo lo que puse, creo que puse un 2-1. Sí, pusiste un 2-1, sí, pusiste un 2-1. Que le iba a decir a Souto que el especialista en gafar es el siguiente audio, y él sabrá por qué lo digo. Pero yo en la porra de la boda de Asturias, que bueno, pues la verán todos nuestros lectores a lo largo de, bueno, de que mañana pasado ya, ¿no? Pues ya mucho más no queda. Yo puse un 1-0. Tampoco... Pues sí, andamos todos más o menos igual. Venga, yo voy a comprar la de Luis Felipe, así no estoy solo, y pongo un 2-0. Yo también a favor del Sporting. Bueno, pues si os parece, escuchamos al último de los audios que nos han llegado. Agarraros que viene con música. Uy. Es MRE, MRME, no sé, porque este hombre cambia de nombre todos los días, Michel. Se acerca la hora del derbi y es el partido más importante del año para un sportingista. A por ellos. Es nuestro momento y no lo dejaremos pasar. Por Kini, por Preciado, por nuestra afición que se lo merece todo. Vamos Sporting, Puxa Sporting, siempre, siempre. ¡Vamos! ¡Vamos! Fascinante audio, ¿eh? Yo creo que solo al nivel de Rubo 10. Es una versión diferente al villancico, ¿no? Crack absoluto, ¿eh? Hay que reconocerle que siempre nos sorprende. Yo no sé si después sí. se escuchará mejor, porque nosotros lo hemos oído ahí la música un poco de aquella manera, entonces igual
en el podcast, en postproducción, en la magia que hace Val después, se escuchará mucho más nítido, pero a mí me daba la sensación de que era una canción muy estilo, no sé, ritual nórdico o algo así. Igual a uno de los usuarios del foro, de los más habituales, a Ragnar, igual le gusta bastante este audio. Es de la Igual me serie equivoco. Vikingos. Sí, ¿no? No sé, nunca vi la serie, pero me pega. Pues deberías verla, que está bastante bien. Pues si te pega, denuncia. Nada, pues sí. Mitchell, chiste yo creo del Lamentable nivel. Yo creo que después del nivel que ha marcado Mitchell, lo tenemos muy, muy, muy complicado para terminar de mejor manera. No, esto no se supera. Sí. Yo que tú bajaría la persiana, porque como hagas más chistes tan malos. Mira, podríamos hacer un post competición, a ver quién hace el peor chiste, pero me temo que en los comentarios igual podría salir bastante mal el tema. Sí. Espero que en el próximo podcast, ya será post-derby, estemos de tan buen humor como en este. Espero que sí. Sí o... Venga, Venga, persiana abajo. chao. Próxima, chao. Chao.